plataforma para este diplomado y bueno, hay unas cositas técnicas que tenemos que ir mejorando y Alejandro Porras. Buenas tardes, Amarilis, bienvenida. Aparece que no tienes micrófono en nuestro chat. Cualquier cosita puedes escribirnos por el chat. Perfecto. ¿Se escucha bien? Muchas gracias, Alejandro. Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, pues nada, a ver. Ahí pude observar en el portal, y una de las cosas que he conversado con Jonathan, de la coordinación académica, son pues que todas las actividades inherentes a las acciones que están viendo en cada una de las semanas que tienen el portal, pues en algunos casos está, en otros casos todavía falta determinar y finalizar esas cargas de esas actividades. Y lo que vamos a ir desarrollando en el tiempo que nos queda para culminar con el diplomado, vamos a ir trabajando actividades muy importantes, sobre todo de gestión de proyectos. Y cuando digo gestión de proyectos, es de madurez en la gestión del proyecto, ¿ok? Sobre todo en lo que tiene que ver en cómo escuchamos de manera activa y cómo razonamos de manera activa planteamientos y situaciones que se nos van a ir presentando en la gerencia de proyectos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok. Sí, profesor. Básicamente, una de mis inquietudes es relacionada con, digamos, la actitud que debe tener no solamente el gerente de proyectos como gerente, como tal, sino esa actitud, porque hay algo que me ha causado cierto ruido, y es que particularmente otros gerentes de proyectos, en mi caso particular, me han dicho, mira, Henry, necesitas ser un poco rudo en la parte de gerencia de proyectos, ya que muchos de los involucrados tienden a no hacer caso o ser muy light en el aspecto del desarrollo de los proyectos. Entonces, una de mis inquietudes es esa. ¿Tengo yo como gerente de proyecto, cambiar mi forma de ser, cambiar mi forma de tratar a la gente para que realmente el proyecto llegue a feliz término? Muy buena pregunta. Primero, dos cositas. Vamos a ir puntualizando y dándole matices a lo que has comentado. Sí, vamos a sufrir transformaciones para poder ser gerente de proyecto. ¿Ok? Eso no tiene que ver con la forma de cambiar de la persona. Sí, vamos a hacer transformaciones en la forma de ser de nosotros, que son distintos. Dos, vamos a quitar la palabra rudo por acciones positivas que tienen que ver con mitigar situaciones, riesgos que se nos van a presentar en los proyectos. Y cuando hablamos riesgos, no tiene que ver con la ejecución de una actividad, que también vamos a verlo allí, sino riesgos de todo tipo. Y sobre todo las más difíciles, que son las de comunicación. ¿Ok? Y entender, sobre todo, siempre, por eso hablo de la escucha activa y de la actitud activa. Eso es una transformación que sí vamos a ir desarrollando, y eso es, esa transformación evidentemente en el tiempo se reconoce como madurez en lo que vamos a ir desarrollando como gestión. Y eso es primero, son actitudes que tenemos que manejar, que tenemos que comenzar a consolidar en nosotros mismos, y evidentemente la exposición a estas situaciones de manera frecuente y digamos, y la manera como la vamos a ir resolviendo, pues y nos va a ir dando esa madurez, esa piel para poder entender esas situaciones y esbozar las mejores acciones, o si no tenemos las acciones claras, por lo menos poder comunicarlas a otros compañeros o gerentes de proyectos que tengan más maturity o una madurez mayor en la gestión de ciertas situaciones, a poder entender su opinión y darle el matiz que requeramos, ¿ok? Con lo primero que tenemos que partir es que no hay proyectos, todos los proyectos, absolutamente todos son distintos. Aunque su composición, su estructura, su olfato, su manera de ser se parecen a las cosas que ya hemos hecho en el pasado,
pero como responden a una situación del día a día y es una fotografía de la situación actual, evidentemente son totalmente distintos unos a otros, porque esas situaciones no se repiten en el tiempo, son pocas cosas que se repiten, pero la situación, o sea, el requerimiento, el contexto en el que se mueve un proyecto, en el momento responde al aquí y a la hora. ¿Ok? Pues nada, antes de continuar, vamos a poner las pautas para la sesión de trabajo, esta primera sesión de trabajo, una sesión introductoria. A partir de, vamos a ver el calendario que tenemos previsto para el resto de las sesiones, donde vamos a trabajar ya los casos prácticos. A mí, lo que suelo tener programado es tener una sesión de 45 minutos. La realidad es que las dinámicas que vamos a ir desarrollando en estas sesiones prácticas, pues nos extendemos en el tiempo. Y con esas dinámicas, pues nada, a medida que ustedes mantengan las dinámicas, nos extendemos en el tiempo porque es necesario darle resolución a todas las inquietudes y a todas las cosas que se planteen, ¿ok? Pero también es necesario cubrir los objetivos que tenemos previstos para cada sesión. Entonces, no se extrañen que yo he tenido sesiones en grupo que hemos durado hasta 3 horas y la gente ha estado que no para de preguntas y que no para de compartir y de aparecer nuevas inquietudes, ¿ok? Estos son los momentos en la gerencia de proyectos, digamos, en este diplomado, este es el momento idóneo para poder aclarar dudas, compartir experiencias y sobre todo para ir dándole matiz a lo que va a ser el proyecto final que se tiene que entregar, ¿ok? ¿Entienden cuál es o comprenden o tienen idea de cuál es la acción que tenemos que entregar para finalizar el diplomado? En realidad no mucha. Ok, perfecto. A ver, otra de las cosas que pude observar en el portal es que hay muy pocos que hicieron su presentación personal, entonces vamos a aprovechar por lo menos un par de minutitos o unos cuantos minutitos de la sesión de hoy para irnos conociendo un poquito, sobre todo porque necesito sensibilizarme de quienes tienen experiencia con la gestión de proyectos y quienes son nuevos en esta área, ¿ok? Perfecto, tenemos entonces a Henry Espinosa, Alejandro Porras, a Marilis Martínez, Oliver Burgos, Rafael Torres y más nadie en conexión ahorita. Entonces, a ver, comencemos con Henry. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en gestión de proyectos. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué haces? ¿Dónde trabajas? Si se puede nombrar. Pero sobre todo, ¿cuál es tu experiencia o cuál es tu exposición a la gestión de proyectos que has tenido en los últimos años? Ok, muchas gracias, profesor. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Henry Espinosa, soy técnico superior en informática, soy instructor Cisco en las ramas de CCNA, CCNA Security, CCNP. Actualmente estoy dictando cursos de esta especialización. Además de eso, estoy trabajando en el área de gerencia de proyectos. Soy el gerente de proyectos de una empresa llamada SupraBT, empresa dedicada a la prestación de servicios a nivel tecnológico. En estos momentos me encuentro desarrollando varios proyectos, ¿ok? Por allí seguramente voy a estar un poco fastidioso haciendo preguntas porque son esas inquietudes que surgen día a día en cuanto a la gerencia de proyectos. Ok, ahorita tengo aproximadamente se van a reír algunos, pero tengo aproximadamente unos 9, 10 proyectos, unos detrás de otros. No ha sido fácil, no es fácil porque cada uno tiene un nivel de dedicación especial y entre la creación de lo que sería el Project Charter o acta constitutiva de proyecto y el desarrollo en sí del proyecto, de verdad que no me ha tocado fácil, a pesar de que tengo poco tiempo en la parte de gerencia, apenas tengo 9 meses en la gerencia. Sí he notado y me ha tocado aprender muchas cosas que ni idea de que podía hacer. Así que bueno, esa es mi pequeña experiencia en este poco tiempo, pero que creo que ha sido muy fructífero. Gracias, Henry. Muy amable. Alejandro, si puedes contarnos un poco de tu experiencia. Sí, perfecto. Bueno, hola a todos. Yo soy ingeniero informático, recién egresado este año. Tengo 2 años trabajando en una empresa de desarrollo de software, pero en el área de aseguramiento de la calidad y de análisis de experiencias de usuario.
y siempre mi interés fue hacia el área de la gerencia, ¿Estás en Venezuela por o qué lo que haces? no, recientemente me acabo de ir de Venezuela, tengo un mes en Chile. Oh, ya te iba a decir, pues tienes acento de Ecuador o de Chile. Pero ya se te Sí, pegó, ya se te pegó. Qué bien, qué eso bien. se pegó un poco rápido. Vale. Recién también me certifiqué como Scrum Master con la PSM1 de Scrum.org. Y bueno, mi interés realmente siempre ha sido la gerencia, por lo que así estoy recién graduado, es lo que me quiero dedicar. Buenísimo, Entonces, buenísimo. en la parte, no solamente, sí tengo cierta experiencia en la parte de gerencia, porque he tenido la oportunidad de participar en varios proyectos, pero con fines académicos, donde siempre me tocó la parte de gerente. Entonces, ¿Hablaste realmente, algo de que has recibido adiestramiento o has participado como Scrum Master o, o sea, metodologías ágiles, pero yo en la empresa donde ejercía, que era de SQA, ujú, yo participaba en lo que eran metodologías ágiles. ok. Era una metodología basada en Scrum, pero que consideraba ciertas aristas de la parte de UX. Ah, ok, Entonces era ok, como un ok, híbrido, perfecto. ¿ok? Sí. Sin embargo, en toda la parte de gestión, al ser parte de aseguramiento de la calidad, estuve inmerso en lo que era la planificación y Ya, estrategias de cada sprint. vale, perfecto. Buenísimo, buenísimo. La sesión de hoy justamente, mira, en todos los diplomados que hemos tenido en la coordinación, arrancamos Ujú. con esta sesión porque es importante como gerente de proyectos que comencemos a abordar desde el punto de vista conceptual los dilemas naturales que se nos presentan, ya sea porque seamos personas con muchas horas de vuelo en gerencia de proyectos o que seamos novatos, noveles en la gestión de proyectos con estas situaciones. Sobre todo porque hay dos grandes presiones, dos enormes presiones a las que nos confrontamos de manera directa todo el tiempo que arrancamos como gerentes de proyectos. Uno, organizaciones poco estructuradas y poco orientadas a la gestión de proyectos, por un lado, y cuando hablo a la gestión de proyectos en el contexto general de la organización, o sea, posiblemente nuestras unidades tengan una formación o una visualización de la gestión de proyectos mucho más expedita, pero el resto de la organización que va a ser parte de nosotros lo que producimos o lo que generamos como gerentes, como proyectos o productos, Ujú. justamente pues va a ser integrado en esa cadena de valor de negocio de la organización, pues tienen muy poco contacto con esa estructura. Por un lado, eso por un lado. Y la otra tiene que ver con los estándares de facto que las organizaciones implantan con el manejo de la calidad. Entonces, Ya. entramos a organizaciones donde los que nos dicen es, no, nosotros trabajamos con metodología Scrum y aquí todo es Scrum. Y entonces tú dices, wow, y entonces gerencia de proyectos de Scrum o qué es gerencia de proyectos. Y entramos en esos tremendos dilemas. Como han podido ver hasta ahora con las semanas que han avanzado en el portal, este es un curso o este diplomado digamos, un curso de fundamentos, vamos a entrar, pero fundamentos no básicos, vamos a entrar en fundamentos intermedios, por llamarlo de alguna manera, y vamos a dar ese reconocimiento completo a todas las aristas de la gestión de proyectos, ¿ok? Y no pretendemos en el diplomado pues que hay una certificación del PMI para los que lo estén desarrollando. Si ustedes están pensando que van a lograr prepararse para la certificación del PMI o del Project Management Institute como gerentes de proyectos, pues no. Pero sí tienen una conceptualización de fundamentos altísima, de alto nivel, que evidentemente está perfectamente alineada a todo lo que son el estándar de gestión de proyectos, que hoy en día el PMI, pues ya es un estándar ISO a nivel mundial en lo que es gestión de proyectos. Vamos a trabajar y vamos a desarrollar para poder entender y comprender toda esta parte de fundamentos de gestión de proyectos bajo una metodología de gestión tradicional, ¿ok? Pero eso no exime que conozcamos qué es Scrum, que son metodologías ágiles, que son metodologías iterativas y todas las demás, ¿ok? Porque lo importante es entender que existen, que están allí y vamos a aprender a utilizar un framework que dadas ciertas características vamos a poder determinar entonces cuál va a ser el mejor ciclo de vida de gestión de proyectos que vamos a trabajar basado en lo que me está presentando en ese momento la situación de proyectos que tengo que estoy abordando en ese momento, ¿ok?
Y hablamos de gestión de ciclo de vida para no caer en el pecado de estar llamando metodología. Por ejemplo, una metodología que es una metodología de desarrollo y se utiliza muchísimo en desarrollo de software como la Scrum, que son de metodologías ágiles, que son metodologías iterativas. En el marco de referencia las vamos a ver como metodologías iterativas adaptativas. ¿Ok? Ok. ¿Qué es lo que, digamos, la característica o la peculiaridad que va a tener esa metodología dentro del ciclo de vida de gestión de proyectos? Las vamos a ver allí porque en el ciclo de vida son 5 funciones o 5 procesos fundamentales que vamos a estar moviéndonos de manera continua en el desarrollo del proyecto. Y lo que tenemos que entender es cómo iteramos o cómo trabajamos esos 5 procesos fundamentales de gestión. ¿Ok? En un modelo como los modelos iterativos adaptativos, Scrum, por ejemplo, tiene su propio lenguaje, hablan de iteraciones y vamos a entender, vamos a verlos por encima qué son esos modelos y cómo vamos a irlos adaptando. ¿Okay? Ahora, absolutamente todos los modelos encajan en estos fundamentos que estamos viendo, porque gestión de proyectos no es solamente el utilizar una metodología. ¿Ok? Otra de las cosas que les comento por arriba es que si están acostumbrados a un diplomado técnico, como en el caso De ¿cómo Cisco. se llama? Henry, de Cisco, donde, digamos, a raíz de obtener unos conceptos, logran hacer resoluciones de problemas muy particulares, muy específicos. En la gestión de proyectos no hay una receta única. Y este diplomado es totalmente distinto al resto de los diplomados porque si están buscando obtener un patrón de receta única para poder resolver una situación de gerencia de proyectos, no la van a obtener. La tienen que desarrollar. Ahora, sí van a tener todos los ingredientes y van a tener todas las fórmulas necesarias para que ustedes decidan en la situación que están presentando si van a desarrollar, vamos a suponer que estamos en MasterChef, si vas a hacer un arroz a la marinera o vas a hacer una paella valenciana o te vas a tirar un arroz caldoso. Pero lo vas a hacer de número 1, de primer nivel, ¿ok? Y ese es el secreto. Si quieres ser un buen chef, tienes que poder hacer los 3 arroces. Y si quieres ser un buen gerente de proyecto, tienes que tener estos fundamentos para poderlos precisar, ¿ok? ¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Vale. A ver, Amarilis, cuéntanos un poquito tu experiencia. Buenas tardes, yo soy Amarilis, soy ingeniero en sistemas. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Soy ingeniero en sistemas con más de 20 años de graduado. Siempre trabajé en el control de proyectos, sobre todo en la metodología Agile Scrum. Y bueno, mi idea del diplomado es actualizarme porque en los actuales momentos yo no estoy trabajando, pues. Entonces, mi idea es actualizarme con las nuevas metodologías, si habían nuevos métodos para agilizar la gestión de proyectos y bueno, esta es mi idea, pues. Y Amarilis, como gerente de proyecto, perdón, dices 20 años de experiencia. Excelente. 20 años utilizando No, metodología. no. Porque Los bastante últimos, sí, los últimos 2 años, último año que estuve trabajando con la metodología Agile, pero bueno, siempre estuve en la gestión de proyectos como tal, o estuve con otras metodologías, pero siempre, como trabajé en la parte financiera, ya, en los bancos no hay una metodología específica es correcto. como tú decías, sino que vamos a medida de la marcha, pues en medida de la marcha vamos sacando los proyectos, los vamos analizando, los vamos cronometrando, los ¿Y vamos fuiste diseñando. líder técnica, líder de proyectos, gerente de proyectos Siempre, o líder siempre, siempre fui gerente de proyectos. gerente de proyectos? ¿Y Pero, tenías un pero, grupo de líderes? pero yo trabajé realmente para una empresa que prestaba servicio en la parte financiera. Ah, Y ok. es una empresa Proveedor de servicios. pequeña, ajá, que prestaba servicio a los bancos aquí en Venezuela, pues. Ya, Entonces, buenísimo. este,
en eso, pues siempre trabajé, era la líder de proyectos. Cuando me asignaban un banco, terminaba el proyecto, me iba para otro banco y así sucesivamente. Nunca Ok. tuve como el joven, el primer joven que habló, que tiene Ok. 10 proyectos. Esa no fue mi experiencia. Ok. Máximo 3 proyectos, pero con muchos módulos. Ahora, Ok. si él llama a los módulos, llama proyectos también, bueno, yo voy a decir también que tuve tantos proyectos pero mi experiencia fue buena en la gestión de proyectos y bueno, y mi idea es eso, mi idea es actualizarme. De hecho, el trabajo que yo estoy haciendo, porque ya yo empecé el proyecto, lo quería hacer en la parte de SAP, ¿sí? Desarrollarlo en la metodología ASAP, dirigido con la metodología Agile Scrum. Entonces no sé si puedo hacer ese proyecto, era Sí, una de las cosas que yo quería preguntar, sí, porque fíjate. ya yo lo empecé. Sí, no hay problema. Y Ujú, justamente, bueno, yo al final de la sesión, yo quiero que más bien tú me digas a mí ujú, entonces ujú. si cómo lo ves o cómo lo pretendes hacer, ¿no? O sea, te Bueno, explico, me te explico. pasaron como una estructura en mi correo, una estructura de cuáles son los puntos que debo tratar en cada uno de los puntos. Bueno, y lo entendí. Pues si yo tengo alguna duda, te escribo por el personal. No sé si estás aquí en Venezuela Sí, sí, o... no hay problema por eso. Ujú, Ok, no, a donde quiero llegar es que te comenté antes que no hay una receta única y exacto. nosotros por ser tecnólogos Ujú, tratamos de ubicar siempre una receta para resolver el asunto. ujú, Entonces, fíjate, si nos vamos a SAP y baja el entorno, al framework de operación de SAP, ellos te ujú. van a dar su mejor práctica. Y Sí. en su mejor práctica ellos tienen un estilo y evidentemente tienes que, y Ujú, no sé qué tan tropicalizado esté, porque no sé si tú estás dando una subsidiaria SAP ujú, latinoamericana o es europea. ujú. Y son estilos totalmente distintos. Sí, Además, sí. SAP tú sabes que es un framework Ujú, cerrado. Entonces, y si quieres aprovechar las bondades de SAP, o es SAP o no es nada. Así de sí, sencillo. sí. Tienen toda la Ujú. razón. Pero la cultura, el estilo de gerente de proyecto lo matizará y lo pondrás en práctica dependiendo de lo que tengas que resolver en esa Sí. situación. Entonces, Ujú. porque todo depende del requerimiento y del Y, producto general. y Y del ya lo, alcance, y del alcance. El alcance es muy bueno, el importante. producto general, y Ujú, entonces sí. eso lo vamos a matizar allí. Ok, Ujú. perfecto. Muchísimas gracias, Chévere. Amarili. A Buenísimo. la- A ver, ¿quién más nos falta? Tenemos ya Amarili, Alejandro, Henry, Oliver. Buenas tardes. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, yo soy ingeniero de sistemas, tengo más o menos 11 años de experiencia, no estoy viviendo en Venezuela actualmente, yo me fui a Panamá, trabajé 3 años allá con una empresa dedicada a brindar servicios de seguridad de sistemas y actualmente estoy viviendo en Costa Rica. Eh, Continúo trabajando con ellos, pero desde acá, de Muy manera bien. remota. Me interesa bastante el curso porque ¿Eres sí, certificado CISSP? no, soy certificado, la empresa era de seguridad, Sí, sí. pero ellos también son partners de Microsoft, entonces mi Ah, especialidad ya. es sobre infraestructura, backups, mucho sobre Office 365, soy Ujú, MCSA ujú, ujú. 365 y MCSE en productividad. Buenísimo. Este, Y bueno, estoy interesado porque si bien, como usted dice, profesor, no hay una receta única, yo trabajando tantos años como consultor de sistemas, he visto que en cada uno de los clientes donde voy se presentan los mismos problemas. Por ejemplo, la definición del alcance claro No, es no, algo. no, buenísimo. Está bien, Por ejemplo, excelente. en Panamá trabajé asistiendo a muchos bancos, bufetes de abogados, franquicias de comida, y por lo general ese era un gran problema también que no nos ayudaba a cerrar los proyectos en el momento adecuado y eso hacía que el proyecto se extendiera. Porque el cliente Buenísimo. termina diciendo como que, bueno, pero
yo pensé que me iban a ofrecer esto, yo pensé que se iba a hacer de esta manera, Sí. porque las cosas no estaban bien definidas. Entonces, esa ha sido una inquietud que yo siempre he tenido y que quisiera de una vez solventar. Y Buenísimo. también, como estoy trabajando actualmente más independiente, también quiero aplicar las mejores prácticas que pueda a cualquier trabajo que se me presente, para no seguir repitiendo los errores, porque yo siento que es como un ciclo sin fin. Sí, Sí, y todo tiene que ver con un punto de partida, ¿no? O sea, es decir, siempre estamos viendo, parece mentira, pero digamos, el error es que volvemos a utilizar el mismo cristalito, el mismo color para volver a observar otra vez la situación con esa óptica, ¿no? Y justamente es darte un respiro con eso. Y vas a ver, hay técnicas que vamos a aprender, todo lo que tiene que ver con el control de cambio, que no tiene que ver con el control de cambio monetario, ¿eh? Es el control de cambio de los requerimientos y comenzar basado en ese framework, y ustedes lo tienen ya en una de las sesiones creo que la sesión, a partir de la sesión 9 comienzan ya a entrar en detalles a ver el framework de gestión del ciclo de vida del proyecto, para poder detectar y determinar, oye, para poder abordar, porque por ejemplo, la determinación de los requerimientos lo debo manejar como un proyecto o no. Y yo me imagino que muchos harán esa pregunta. Y cuando se la harán, entonces comenzarán, oh, debo cobrar por esto, hay que hacer una propuesta comercial para que entonces podamos definir los requerimientos, quien toma el riesgo de pagar las horas que se bien invierten para poder definir qué es lo que va a ser el alcance y el producto que tenemos que generar. Y esas son las diferencias de estar trabajando en proyectos internos o proyectos de la corporación que pertenecen a un portafolio de proyectos internos donde todos los recursos existen perfectamente, a los que tienen que hacer proyectos comerciales donde evidentemente los recursos no existen y hay que irles dando forma, pero me interesa entrar con este cliente y lograr que mi solución pues les permitan a ellos generarles valor a su negocio, ¿no? Y bueno, vamos a ir tratando todo ese tipo de situaciones y vamos a ir dándole matices a todos esos puntos que hemos visto. Muchísimas gracias, Oliver. gracias, Y por gracias. último nos queda Rafael. Buenas tardes. Bienvenido. Eh, Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Hola muchachos, buenas tardes. Yo soy Rafael Torres, bueno, soy ingeniero de sistemas. Ya tengo 9 años de egresado. Actualmente estoy viviendo en Santiago de Chile. Digamos, la mayor parte de mi experiencia profesional ha sido como desarrollador de software, backend, luego full stack, ¿no? Y más recientemente este año ya empezaba a tener lo que son puestos de liderazgos técnicos, ¿no? Eh, Perfecto. Actualmente trabajo para una empresa que se encarga de lo que es de hecho la empresa se llama Forayare, se encarga de implementar metodologías ágiles y estábamos trabajando mucho con un área de Walmart en Chile que justamente trata de cambiar esos paradigmas en la elaboración de los proyectos tecnológicos y tratando de implementar metodologías ágiles, ¿no? Mi motivación para el diplomado es básicamente primero empaparme un poco más sobre la gerencia de proyectos, porque obviamente ahora me tengo que ocupar de liderar equipos y pues tenemos recursos, tiempos y todas las limitantes y las cosas que conlleva a la, a la gestión, ejecución y finalización de los proyectos, ¿no? Es así, es así. Y mira, y de verdad, has dicho una cosa que lo comentaste ahorita recién, que has comenzado a trabajar con recursos y bueno, la cultura latinoamericana, no sé, o sea, sí nos adaptamos, evidentemente somos magníficos para adaptarnos a muchísimas cosas, circunstancias, pero hay metodologías que, wow, depende del equipo con el que estemos trabajando y el grado de madurez del equipo, que nosotros somos los únicos que vamos a poder medir el grado de madurez. Cuando hablamos del grado de madurez, lo tenemos que ir viendo en esa consolidación. Disculpen un minuto, disculpen. Ok, disculpen. Cuando hablo del grado de madurez, esa sensibilidad, esa sensibilización, bueno, sensibilización no, esa observación del equipo
donde nosotros comenzamos a entender que ellos responden en base a o mejor dicho, son responsables en base a las respuestas que dan. Por ejemplo, sobre todo en las metodologías ágiles, ¿no? Tienes al equipo, en la metodología ágil tienes como, en el modelo, como principio, que es excelente, que es que digamos, el liderazgo técnico lo comienzas a, ¿cómo se dice? A subrogar a todo el equipo técnico y comienza a participar directamente en la proposición de soluciones, ¿no? Ahora, ¿qué suele pasar en los equipos técnicos? Tú tienes gente que se compromete, por un lado se compromete con, digamos, el producto a generar y con el valor que tiene que generarse porque entienden la problemática o la situación que tienen que abordar. Pero tenemos otros equipos que lo que existen es rivalidades técnicas entre las personas que participan. Y entonces quieren prevalecer el predominio tecnológico sobre lo que es la solución al producto final. Y entonces es un sinfín de cambios y de incorporar cosas a una solución en millones de iteraciones donde al final no estamos llegando al producto ni a lo acordado con el cliente. Y se nos suele ir de las manos, posiblemente, si no sabemos manejar esas situaciones, se nos suelen ir de las manos los proyectos. Entonces, la otra es la responsabilidad. Por ejemplo, en las metodologías ágiles tú tienes una participación muy activa del sponsor, del patrocinador o de, ¿cómo en español? Se me fue el santo al cielo en español. Pero de la parte interesada. De los stakeholders. De los stakeholders, de la parte interesada del proyecto, con el equipo técnico. Pero entonces, en esa relación que es bastante estrecha entre la parte interesada, los stakeholders y el equipo técnico para la definición de posiblemente requerimientos y productos a generar, se desvirtúa la relación y posiblemente nuestros equipos técnicos comienzan a entender que porque logro hablar con un director, entonces ya puedo llegar, y sobre todo, no les cuento, hay trabajo y hay tareas que vamos a ver si logramos hacerlas en lo que nos queda diplomado sobre millennials y no es que tenga absolutamente nada con millennials, pero son experiencias, pues. Y donde y a ustedes les debe pasar, y debe ser el día a día de muchos de ustedes, donde estas personas es normal, en su relación natural, ellos entienden que ahora si pueden hablar con un director, pues pueden chatear con ellos, pueden hablar por el WhatsApp y todo lo demás. Y se crea una desvirtualización de responsabilidades y de principios para el trabajo en equipo que es brutalmente, o sea, no se puede ni siquiera llegar a definir algo concreto. Y hasta, más bien, he visto situaciones donde tú comienzas a abordar una gestión de proyectos, dado unas ideas que ya fueron previamente maduradas y aprobadas a nivel de ciertos comités o de ciertas áreas de interés, porque lo veían como estratégico para el desarrollo de ciertas soluciones de negocio. Y resulta que al final, mira, hasta hemos visto que han habido rupturas a nivel digamos, de los comités ejecutivos, desbordamiento de la cartera de proyectos por otros intereses y hasta hemos visto que ha habido organizaciones que se han dividido o se han separado porque tienen sus cabezas ideas distintas en lo que debe ser la prevalencia de acciones en el negocio. Y eso inmediatamente repercute en el proyecto. Y repercute con todo, con la gente, con el sentido de poder, la sensibilización de que yo tengo más que tú, la comunicación, bueno, mil cosas más que vamos a ir viendo. Y eso es parte de lo que es la gestión del recurso humano. Y que tenemos que irnos sensibilizando, ir aprendiendo, ir madurando de cómo lo vamos a ir llevando y cómo lo vamos a ir sopesando. ¿Okay? Bueno, ya nos conocimos, ya tenemos idea de quiénes somos todos los que estamos aquí. Faltó por presentarme yo, Miguel Ángel Real, tengo más de 20